he aprendido algo que quiero compartirles. Y en esta ocasión tiene que ver con no quiero seguir a Dios. ¿Qué pasa si yo a usted le digo que no quiero seguir a Dios? Pausa el video y diría, esto es algo más de lo que siempre se encuentra en redes, de lo que siempre votan por ahí, teología TikTok, cosas sin importancia, cualquier bobada, cualquier pendejada, cualquier estupidez. O me pondría un poco de atención y esperaría que encuentre algo o que puede ser decepcionante o que puede ser asertivo o que simplemente le da otro ángulo o visión de las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con la fe, con Dios. No quiero seguir a Dios por 4 razones. Las razones es lo intelectual, las razones son de orgullo, las razones son de hipocresía y las razones son de interés. Quizás usted en este video encuentre algo interesante con lo cual termine poniéndose de acuerdo conmigo y diga sí, tampoco quiero seguir a Dios. Ese es mi objetivo. Una cosa es saber mucho, otra cosa es que eso me genere un sentimiento de superioridad y otra cosa es, o que las personas intentan enseñar, y finalmente, ¿con qué interés se hace? Primera razón, no quiero seguir a Dios por la razón intelectual. Algo yo he entendido y algo yo espero que usted también comprenda, que algo usted también le quede en su mente, quizás en su corazón, y esto lo lleve a un nuevo actuar o simplemente a mejorar su actuar. Lo intelectual tiene que ver con el solo conocimiento, algo que atañe a la fe, pero sin actuar, sin obras. Un reconocer que hay Dios, pero que no hay sujeción. Ser inteligentes dista mucho de ser sabios. Ser inteligentes es tener esa capacidad de memorizar, de grabar, de interiorizar ideas, conceptos, argumentos, filosofías, estudios, análisis, estadísticas, números. Es tener el concepto estructurado, es tener una base intelectual bien definida. Ser intelectual es tener conocimiento, es tener bases, letra. Satanás sabe quién es Dios, pero no puede ser como Dios, por eso fue expulsado. Satanás sabe quién es Dios, pero no se somete a Dios. Satanás sabe quién es Dios, pero no le cree a Dios. Satanás sabe quién es Dios, pero es rebelde, no tiene fe en Dios. Y su objetivo siempre es el opuesto. Satanás busca la destrucción de todo lo que tenga que ver con Dios y desobedece a Dios. Hoy en día nos encontramos con innumerables conceptos humanos que dan una explicación acerca de lo religioso, de lo espiritual, de la fe. Nos encontramos con ateísmo, con gnosticismo, nos encontramos con las ideas o ideologías o dogmas o argumentos que proponen las principales religiones en el mundo. También nos encontramos con ideas, dogmas y doctrinas o formas de pensamiento que postulan las más catalogadas sectas religiosas. Y esto pues es un sinnúmero de cosas que pasan al día a día que tienen que ver con lo intelectual, con la razón, con el pensar, con el argumentar, con el preguntarse, con el filosofar. Nos encontramos con el ateísmo que niega la existencia de cualquier divinidad, o nos encontramos con el gnosticismo que el perseguir un conocimiento es llegar a ser superior y que eso es ser Dios. Nos encontramos con ateísmo gnóstico que pues trata de combinar ambas cosas, que se sabe con certeza de que no hay deidad o que puedan existir dioses. O el ateísmo agnóstico que reconoce que no hay la suficiente evidencia para decir que exista o no Dios. Y esto normalmente son conceptos humanos respecto a lo divino, de cómo girar en torno a lo que es superior. Lo intelectual generalmente hace pensar a las personas en sí mismos. Hace a las personas un poco fuertes mentalmente. Porque qué bueno es conocer, saber, no pasar entero, digerir, preguntar, debatir, refutar. Ser inteligentes es algo interesante. Pero yo quiero decirles que no seguiré a Dios si la antesala es lo intelectual, la mente, lo razonable, lo meramente lógico, lo que tiene que ser explicable. Yo con esto no quiero decir que todo tiene que ser misticismo, que tiene que ser fe, que tiene que ser espiritualidad, que no debe haber argumento científico, que no debe haber espacio a la ciencia, o al número, o a la lógica, o al preguntarse, o al refutar, que todo tiene que ser el caminar a ciegas y el no preguntarme, y el sí señor y no señor, y esto que diga ya el obispo, o el sacerdote, o el pastor, y ya. Misticismo. No quiero decir como si la poesía y la matemática no pudiesen tener una relación. César Brandon expone de hecho un poema basado en el 0 y el 1 que expresa una relación de amor que de hecho es muy interesante. Y ahí lo dejo en paréntesis para que de repente usted, si se cansa de este video, por lo menos vaya y escuche el poema, pero se acuerde de esto. Yo lo que quiero decir es que lo que he aprendido, que si de verdad yo quiero conocer, si de realmente yo quiero ser más que inteligente, si quiero realmente saber y entender la verdad y encontrar la libertad, lo que debo conocer es a Dios. Lo que debo entender es la verdad y su verdad. Y el concepto de Dios no es el que yo me imagino que es. Dios es el que es. Dios sí tiene una respuesta clara para todo. Y en la medida que yo me acerque a Dios, Dios se acercará a mí.
Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Dios es lo primero que me lleva a ser una persona sabia. Y el conocer a Dios, al Santísimo, es lo que me hace inteligente. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, lo primero que me lleva a ser una persona sabia, más que inteligente, no simplemente entendida, no simplemente intelectual, es temer a Dios. Proverbios 1:7 dice que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Cuando hay un rechazo a las cosas sabias, cuando hay un rechazo a la enseñanza, al consejo, la Biblia describe eso, es insensatez. ¿Y qué es insensatez? Buena tarea. En la medida que el consejo, la palabra de Dios transforme mi corazón, y yo le siga, y yo le obedezca, y yo me sujete a Él, mis acciones expresarán la bondad de Dios. Por eso el apóstol Santiago, en la carta que le da a la iglesia, habla y dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que solo hay un único Dios? Excelente, bien haces, hasta ahí vamos. Pero el apóstol expresa y dice: también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que hay algo más que debe trascender a que simplemente sepamos que es Dios. Yo no quiero seguir a Dios simplemente sabiendo que hay Dios, o pensando que es la Biblia y que hay unos principios y que eso me puede cambiar la vida y mi manera de pensar. No quiero seguir a Dios simplemente porque me parece que eso es lo que me han enseñado, como por religión, por cultura, por tradición, o porque es cool llamarse cristiano o pertenecer a una iglesia. Y no, porque Satanás mismo sabe quién es Dios. ¿Cuál es la diferencia? El apóstol Santiago, ahí lo explica en capítulo 2, por las obras. Nuestras acciones realmente están evidenciando a quién le creemos, a quién le seguimos. En otras palabras, muéstrame tus obras y yo te diré en quién estás creyendo, en quién estás confiando, en quién tienes paz. Apocalipsis 12:10 está hablando de que se escuchó un gran mensaje en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. El acusador, Satanás sabe quién es Dios y está ya acusando a los hermanos día y noche. En el libro de Job, capítulo 1, está escrito de que Satanás sabe quién es Dios y se presenta delante de Dios para hablar mal de Job. Satanás sabe quién es Dios, pero no se somete a Dios, no le cree a Dios, es rebelde, no tiene fe en Dios. Es más, Satanás sabe la Biblia y cita los salmos. Le citó salmos a Jesús cuando lo tentó. Así que seguir a Dios simplemente saber, o por simplemente leer la Biblia por leerla. No, yo no quiero seguir a Dios de esa manera. Quiero seguir a Dios con sabiduría, temiéndole a Él. Eso es lo que yo espero que en mí ocurra cada vez más. No con argumentos ni ideas humanas, sino porque su consejo realmente es vida, es libertad, significa verdad. La razón por la que no quiero seguir a Dios tiene que ver con el orgullo. En esta ocasión, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, nuestro Señor Jesús enseña una parábola que tiene que ver o relaciona a los que confían en sí mismos y miran con desprecio a los demás. Estas palabras fueron las que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Él expresó: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: 2 hombres salieron al templo a orar. Uno, fariseo, y el otro, publicano. ¿Qué pasó con el fariseo? El fariseo oraba consigo mismo. Dijo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni uno como este publicano. Este sí es pecador. Mire, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué obras estaban aquí mal del fariseo? ¿Está mal ayunar? No. ¿Está mal diezmar? No. ¿Está mal pues ser sincero, no adúltero, no robar, no matar? ¿Está mal? No. Está bien, son acciones correctas. Pero estas acciones las estaba usando el fariseo para confiar en sí mismos y atribuirse justicia y pensar que se sentía agradable delante de Dios. Es decir, que el fariseo tenía una conciencia de obras. Yo hago y todo está bien. Y Dios dice que hay que hacer eso. El problema es jactarse. Ahí está el tema del orgullo. El publicano
es un poco más real y habla de una situación que es. Y él dice que el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Esa es una actitud de arrepentimiento basada en la humildad, porque el orgullo es lo opuesto a la humildad. El Señor Jesús dijo: mire, el publicano, descendió a su casa justificado. Por el contrario, el fariseo, no. Y el Señor Jesús enfatizó y concluyó y dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera, en otras palabras, que se humilla será enaltecido. La parábola de nuestro Señor Jesús comienza con un mensaje claro. Los que confían en sí mismos son orgullosos. Los que miran con menosprecio a los demás son orgullosos. Los que confían en sí mismos y se sienten superiores a los demás es una mentalidad del fariseo. Aunque hagan acciones buenas, si son orgullosos, no son agradables delante de Dios. Luego lleva la parábola a contrastarlo con el publicano, que tiene una actitud humilde, es sincero. Mire, he pecado, yo he fallado, he cometido este error, no soy perfecto, no he sido correcto, he pensado de esta manera, he metido las patas, la he embarrado, estoy mal, tengo pena, perdóname Dios, aquí estoy, esa es mi condición, es real, esto es. Y concluye esa parábola diciendo: mire, cualquiera, el Señor Jesús no miente. Y él dijo: cualquiera. Si usted se enaltece, se enorgullece, hace parte de la lista de cualquiera, y cualquiera que se enaltece será humillado, dice el Señor Jesús. Si usted no se corrige y sigue en ese orgullo y no se arrepiente y no le da lugar a la humildad, usted va a ser humillado. Y si permanece en esa condición, permanecerá siendo humillado. He aprendido que el que se enaltece será quebrantado. Yo me enaltecí, miré con superioridad a los demás, fui pedante, fui una actitud arrogante y lágrimas hice rodar por mejillas por mi mala actitud. Y fui humillado. Aprendí la lección. Gracias a Dios. Son lecciones que no se aprenden en una semana ni en un mes. A veces toma años aprender. Proverbios 16 dice que antes del quebrantamiento, antes de que algo sea fracturado, es porque primero fue soberbio. Y antes de que algo caiga, es porque algo fue altivo. El profeta Isaías, capítulo 2, habla de eso, que en el día del Señor, esa gente orgullosa, esa gente altanera, esa gente será humillada. ¿Y por qué? Será humillada por completo. Dice, porque solamente del Señor es la grandeza. El orgullo nos hace pensar que somos autosuficientes. El orgullo simplemente es pensar que no se necesita de Dios, que se puede lograr todo por sí mismos. Si usted piensa como una persona autosuficiente, usted es orgullosa. El orgullo nos hace pensar con altivez, es un impulso de elevarse sobre los demás. El orgullo es una actitud arrogante, es una manifestación de soberbia, una falta de humildad. La persona orgullosa simplemente busca un deseo de gloria personal. Aquellos que simplemente hablan de sí mismos y de sus logros y de lo que hacen y de lo que dan y de lo que ponen y de lo que quitan, de que son ellos, de lo que saben, de lo que pueden. Y no dan reconocimiento a Dios, sino se jactan de sí mismos, son personas orgullosas. Y el Señor Jesús dice: cualquiera que se enaltece será humillado. El orgullo lleva a las personas a negar la necesidad de Dios. El orgullo impide reconocer la dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Dependemos de su gracia. Pero el orgullo es un pensamiento inspirado por Satanás. En el segundo libro de Samuel 24 y en el primer libro de Crónicas 21 está la historia relatada de David. El rey David tuvo muchas victorias gracias a Dios. Pero en un momento dado su corazón se minó de orgullo y empezó a confiarse en sus números. Él contó su ejército y él dijo: tengo tantos. Esto es mi ejército. Empezó a contar, a depender de números y no de Dios. Claro, David cometió un error, pecó delante de Dios. David fue confrontado. David aceptó las consecuencias de sus decisiones. Aceptó ser castigado. En manos de Dios vivo prefiero caer, dijo David. Y eso fue lo que lo llevó a ser restaurado nuevamente a la confianza con Dios. Él se enalteció, fue humillado, pero reconoció su falta y fue restaurado. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor, que eso está escrito en el libro de Daniel. Nabucodonosor expresó palabras como: esta gran Babilonia que yo edifiqué como casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Mire, muchas veces nosotros hablamos de esa manera y decimos: mire, esto lo he logrado yo, esto es mi título, yo me he quemado las pestañas, esto es si no fuera por mí, esto es porque yo puse la mano, porque yo intervení, porque yo dije que si yo no hubiera hecho, y es que me consultan a mí porque es que yo sé, yo puedo, yo he logrado, yo tengo tantos títulos, yo he ido. Eso es el orgullo. Una persona orgullosa genera cierta incomodidad. Y en el libro de Daniel hay una síntesis de enaltecimiento. Nabucodonosor es humillado, pero luego restaurado. Dice que
Nabucodonosor alabó y engrandeció y glorificó al Rey del cielo, a Dios. Y él dijo, porque todas sus obras son verdaderas. Él primero se enorgulleció de sus obras, pero él dijo, mire, las obras verdaderas realmente son de Dios. Y sus caminos son justos. Y Nabucodonosor dijo, mire, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En otras palabras, Nabucodonosor dijo, yo andé con soberbia y él me humilló. Él sí puede humillar. Nabucodonosor fue restaurado porque pasó del orgullo a la humildad. Yo no quiero seguir a Dios con orgullo. Pido a Él que me ayude a seguirle con humildad, con sinceridad. Aquí estoy yo, este soy yo. He fallado, perdóname. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Y espero que Dios le ayude a usted a ser humilde, a tener un corazón lejos de la soberbia. Otra de las razones por las cuales yo no quiero seguir a Dios tiene que ver con la hipocresía. Muchos honran a Dios de labios. En esta escena tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Dice hipócritas, y está hablando nuestro Señor Jesús a los fariseos. Aquí entran de nuevo en escena los fariseos. Y dice hipócritas, está profetizado. No se equivocó Isaías cuando dijo, este pueblo me honra de labios, de dientes para afuera. Con su boca me mencionan, con su lengua pronuncian mi nombre. Dicen que hay que seguir la verdad, que hay que hacer las cosas correctas, que sí, que hay que orar, que sí, que hay que buscar a Dios, pero de labios. Es como decir te quiero, pero no sentirlo. Como expresar un te amo sin vivirlo. Como abrazar sin sentimiento. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué está más lejos de Dios? Hoy en día hay un énfasis de enseñanza de mandamiento de hombres, pero no de la palabra de Dios. Eso es triste. La hipocresía significa fingir. Tener cualidades o sentimientos, creencias que no se poseen realmente, actuar de manera contraria a lo que se dice o lo que se predica. Un hipócrita es alguien que aparenta una cosa, pero en realidad es otra. Un hipócrita critica algo que él mismo hace. Esa es la hipocresía, es una apariencia falsa, presentar una imagen diferente a la real. Una máscara, es una cosa no sincera. En la hipocresía hay discrepancia entre lo que se hace y lo que se dice. Se dice una cosa y se hace otra. Fingir es apariencia, es simular, es mostrar algo que no es real. Criticar cosas que simplemente también se hacen. Un hipócrita critica la indisciplina, pero no cumple las reglas. Un hipócrita se presenta muy religioso, muy devoto, pero luego no actúa de acuerdo a los principios de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, me honran de labios, pero su corazón no está acá, está lejos. Se enseñan entre ellos ahí mandamientos de hombres, psicologías y filosofías y cosas ahí baratas, pero la verdad no está ahí, actúan de una manera diferente. Son hipócritas, se muestran que no, como no son, o sea, parecen blancos, pero por dentro están oscuros, sepulcros vaciados. Yo no quiero seguir a Dios con hipocresía. Le pido a Él que me enseñe a seguirle siendo sincero. Este soy yo, transparente. El mismo en público, el mismo en privado. Así, tal cual, transparente, directos, sin máscaras. En esto fallo. Aquí están mis flaquezas. Este soy yo, Señor, transparente, fallo, hierro. Hoy no pude hacer lo correcto porque me distraje, porque no quiero mostrarme algo que no es. Señor, ayúdame a ser sincero, no hipócrita. Yo no quiero seguir a Dios con hipocresía, quiero seguirle a Él con sinceridad, con honestidad. Eso es lo que yo he aprendido, por las cuales no quiero seguir a Dios con esa base, con hipocresía. La hipocresía es una falta de integridad, es no estar completo. Es una falta de honestidad. La hipocresía genera desconfianza en relaciones interpersonales. La hipocresía es mentir de cara. Y luego decir, yo no mentí. Cuarta razón por la cual yo no quiero seguir a Dios bajo este argumento es pretender que debo recibir algo a cambio. El interés hoy en día ha cambiado. Se persigue un interés incorrecto y el verdadero interés se ha dejado a un lado. Se elevan valores que no son y se demeritan valores que Dios da. En Hechos, en esta ocasión, Hechos capítulo 20, nos ilustra este punto. A través de un discurso que da Pablo en Mileto, un discurso de despedida, por lo menos yo encuentro tres cositas. La primera es un énfasis del apóstol Pablo, luego una advertencia y luego una enseñanza. Él enfatiza que el trabajo que él ha hecho en la iglesia delante del Señor ha sido con toda humildad, que ha sido un trabajo con lágrimas, que ha sido un trabajo con pruebas, que ha sido un trabajo a pesar de las acechanzas de la oposición, a pesar de las dificultades. Dice que él no dejó de anunciar el evangelio, no dejó de hablar públicamente, no dejó de ir en las casas, él siempre testificó, él siempre habló tanto a judíos como gentiles, él enseñó del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y dice que él tomó eso como algo personal, a pesar de lo que le fuese a acontecer. El Espíritu Santo le advertía, le decía que en diferentes ciudades le iban a esperar prisiones, le iban a esperar tribulaciones. Él dijo, mira, esto no me aferro, yo no estimo mi vida como cosa preciosa, no como que me considero importante y que necesito guardaespaldas. Lo que quiero es acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí viene la advertencia. Y en esa advertencia dice, mire, ustedes miren por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. Como obispos, como pastores, como líderes, como mensajeros, como profetas. Dice, la iglesia es la que Él ganó por su sangre. Es la de iglesia del Señor, no es la iglesia de ustedes, es la iglesia del Señor. El Espíritu Santo los ha puesto ahí como obispos. Miren por ustedes mismos y por el rebaño. Porque el apóstol Pablo dijo, mire, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Y el apóstol Pablo, mira, acuérdense, no los dejé de amonestar nunca. En estos 3 años que estuve acá, yo les dije una y otra vez, velen, estén pendientes, encomiéndense a Dios, a la palabra de su gracia, edifíquense en esa verdad, santifíquense en esa verdad. Mire, hoy en día, el interés de muchas personas no es el de predicar un evangelio de arrepentimiento y de sujeción a Cristo y de obediencia al Espíritu Santo. El interés de muchas personas hoy es mostrarse como ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Cómo sabemos que lo que se enseña aquí está bien, lo que se enseña allá mal o lo contrario? ¿Cómo sabemos que esto no es perverso y esto sí, o que aquellos no son lobos y que esto sí? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo nos ubicamos hoy en día de tantas religiones, tantas sectas, tantas enseñanzas, tantas falsas doctrinas que se levantan, tantos pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo apóstoles, pseudo maestros? ¿Cómo saber? Pues el apóstol Pablo esa advertencia la dio. Dijo, mire, velen ustedes mismos por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto. Es decir, ustedes busquen la dirección del Espíritu Santo. Prediquen el evangelio del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está ahí. Velen, sujétense a Dios, sométanse a Él. Soporten las pruebas, soporten las dificultades. Cuando solo se habla de prosperidad, de abundancia, de paz, de que todo tiene que irte bien, casa, carro, beca, que tú decretas y declaras y que tú manipulas a Dios con tus ofrendas y que Dios tiene que sí bendecirte, o sea, que tú esperas algo a cambio. Cuando eso se enseña así, que el interés no es el adecuado, que hay otro interés, ahí ya está entrando en una senda de lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Porque el interés de los lobos rapaces es buscar discípulos tras de sí, nada más. ¿Con qué objetivo? Y aquí el apóstol Pablo da una enseñanza. ¿Con qué objetivo? Dice el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido, nada he codiciado de nadie. Mire, ustedes saben, dice el apóstol Pablo, mire, para lo que me ha sido necesario, tenemos necesidades, sí. Mire, tengo necesidad, dice el apóstol Pablo, y los que están conmigo, pero estas manos me han servido, estoy trabajando y trabajo, y esto es lo que yo hago. El apóstol Pablo dice, mire, esto es lo que les he enseñado, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo sabemos que donde está no es de lobos rapaces? Porque no se busca dar. Se busca solo pedir y recoger y pedir y recoger. No se da. Se finge que se da, pero no se da. Se da por protocolo, pero no se da. Se echa el billete grande para mostrar que se da, pero no se hace como la viuda que echó las 2 blancas, que era todo lo que tenía. El apóstol Pablo dijo, mire, yo no persigo ni plata, ni oro, ni nada de nadie. Trabajo por mis propias manos y me sustento y al contrario, doy. Soy generoso. Mejor es dar, como dice el Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo dice, lo que yo hago en el evangelio, lo hago de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo y no a un mandamiento de hombres. Yo no quiero seguir a Dios con una motivación incorrecta o con un interés invertido. El Señor Jesús sacó del templo, hacían mercadería de la fe, compraban y vendían. Él se enojó. Él dijo, mire, no hagan de mi casa negocio, aquí como así que compren y venden y que den esa palabra. O sea, a lo último ya no interesa el sacrificio, interesa es que lleve un dinero. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo cuando sacó a esos cambistas del templo y los sacó enojados y les dijo, miren, mi casa, la casa de Dios, las cosas de mi Padre no son negocio, no son para que hagan mercadería. La casa del Señor en la iglesia es para orar. Pero no se convierta la iglesia en una cueva de ladrones. Eso es lo que hacen los lobos rapaces, una cueva de ladrones. Dios le da discernimiento a usted y vele usted por ese lugar en el que ha sido puesto. Y huya si ve un lobo rapaz. Mi interés debe ser una motivación correcta. Yo no quiero seguir a Dios con un interés incorrecto. Quiero seguir a Dios predicando el evangelio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo y estar pendiente de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia en la que Él nos ha puesto, iglesia que ha comprado el Señor Jesús por su sangre. Y no hacer de la casa del Padre una cueva de ladrones, sino una casa de oración. Ese debe ser el interés.
En conclusión, no quiero seguir a Dios por las razones intelectuales. Un demasiado conocimiento envanece. Solo tener letra simplemente no me hace mejor que inclusive Satanás o los espíritus, que conocen, o sea, que saben que hay Dios. Lo intelectual puede llevar a las personas a pensar que saben mucho. Y eso es verdad. El conocimiento es un poder, el conocimiento es una información que hace diferentes a las personas unas de otras. El ingeniero que sabe ingeniería, pues tiene unas capacidades diferentes al del médico o al que no sabe nada, ni ingeniería ni medicina. Conocimiento es una capacidad especial y hay que conocer, hay que aprender, hay que documentarnos, hay que informarnos, hay que estar constantemente renovando nuestro entendimiento y haciendo uso correcto de las neuronas. Pero lo intelectual, meramente intelectual, si nos quedamos ahí solamente en que sé de la Biblia y que leo la Biblia y que hay un Dios y que simplemente oro o que hago un ritual o que voy a la iglesia simplemente como conocimiento y no con sabiduría, pues la falta de sabiduría lleva a las personas al orgullo. El orgullecerse es jactarse de que se está haciendo lo correcto, pero no se puede hacer lo correcto todo el tiempo. Se falla, se hierra, y las personas que no reconocen que han fallado, que se autojustifican, entran en la hipocresía, porque en la hipocresía, ¿qué pasa? No, se sabe que no se es perfecto, que se cometen errores, que hay que buscar a Dios, pero no se quiere reconocer esa dependencia de Dios, y entonces se pretende mostrar una imagen que no es, y al mostrar una imagen que no es, pues la hipocresía o esa apariencia desvía realmente a las personas, y entra el interés diferente, un interés egoísta, ególatra, un interés donde se negocia con la fe, un interés donde se hace pensar que somos merecedores de las cosas, un actuar muerto, una fe sin obras, y se empieza a negociar y a pensar de que las cosas de Dios son comunes, son dinero y ya. Y yo no quiero seguir a Dios de esa manera intelectual, con orgullo, con hipocresía o con un interés desviado. Dios me ayude y Dios espero le ayude a usted a seguir a Dios con sabiduría, con humildad, con sinceridad y transparencia y con su motivación realmente adecuada delante de Él. No siga a Dios simplemente por intelectualidad o simplemente porque usted sabe de Dios. No siga a Dios con orgullo, con petulancia, como si usted supiese que hay Dios, pero como que no necesariamente usted se debe someter a Dios. Eso es orgullo, y cualquiera que se enaltece será humillado. Palabra de nuestro Señor Jesús. No siga a Dios con hipocresía. No finja, no se muestre como alguien que no es. No se muestre como alguien que realmente no va. Sea sincero, transparente. Ha fallado, reconozca. Sea el mismo en lo privado como en lo público. Y ordene sus prioridades, ordene su interés. Siga a Dios, no por apariencia. No pretenda que Dios le debe dar algo a usted o que lo sigue porque busca algo a cambio. Trabaje, cuide la iglesia en la que el Señor lo ha puesto. Sea generoso y no espere nada a cambio. No busque el oro, no codicie la plata del prójimo, como lo advirtió el apóstol Pablo en relación a los lobos rapaces. Estas son las razones por las cuales no quiero seguir a Dios.